Hola y gracias por acompañarme en este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo a través de este espacio es poder estudiar la palabra de Dios y que juntos continuemos creciendo con Dios. Y estamos estudiando una serie de estudios, o más bien estamos estudiando unas historias de Jesús que encontramos en la Biblia, especialmente en los evangelios, conocidas como las parábolas, ¿no? Esas parábolas que Jesús contó, esas historias que Él explicó y compartió con sus seguidores, con sus discípulos, con personas que estaban oyendo el mensaje del evangelio que él compartía, y que de alguna manera a través de esas historias para estas personas era un poquito más fácil entender esos conceptos espirituales que Él les estaba enseñando. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando una parábola específicamente que habla de un hombre rico que tenía y vivía más bien enfrente de su casa, a la puerta de su casa, un hombre pobre llamado Lázaro. Y vamos a estudiar esa historia y cómo realmente va a ser de bendición en nuestra vida. Así que te invito a que abras tu Biblia. Vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 16, y vamos a empezar a leer del versículo 19 en adelante. Y vamos a ir leyendo poco a poco para que así podamos ir captando mejor, ¿no? cada aspecto de esta historia. Y aquí está Jesús hablando y dice el versículo 19, entonces Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Y mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Vamos a detenernos ahí por un momento. Vamos a ver claramente la vida de estos dos hombres, ¿no? Son muy opuestas. Un hombre rico que, por lo que vemos, se vestía bien, con ropa cara, con lo último de la moda, lo más seguro, ¿no? En ese momento, ropa exclusiva. Dice que vivía lleno de lujos, de comodidades. Una persona que quizás su apariencia y la manera de vivir era algo que le importaba mucho, ¿no? En cuanto a sus amistades, poder reflejar lo que él tenía. Y por otra parte dice que a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro. Podríamos decir hoy un mendigo, ¿no? Alguien que vive en la calle, que no tiene un lugar en donde estar, quizás con ropa rota, ropa sucia. Dice que estaba cubierto de llagas, una enfermedad que afectaba la piel y que le creaba heridas en la piel que era expuesta. Y deseaba comer las sobras de este hombre rico, ¿no? Lo que quizás este hombre que era extravagante botaba, y él estaba deseando comer eso, y dice que hasta los perros venían y le lamían las llagas, ¿no? Para traer alivio. Y nos damos cuenta entonces de estos dos extremos en la vida de estos dos hombres. Y yo podría decirte que, bueno, si tratamos de aplicar o identificarnos con alguno de estos hombres, yo diría, bueno, quizás no nos vamos a identificar con el hombre rico, ¿no? Porque yo no vivo de esa forma, pero tampoco me identifico con el hombre pobre porque pues no estoy viviendo de esa manera. De nuevo, entonces digo que somos más quizás como este hombre rico, no necesariamente por los lujos, aunque si somos muy honestos, sí vivimos con comodidades, o sea, tenemos de qué comer, tenemos de qué vestir, y a veces pues no necesariamente es ropa vieja, que compramos, tenemos la habilidad de comprar quizás ropa, tenemos la habilidad de vivir en una casa bajo un techo en comodidad, y quizás hasta compramos los últimos de celulares, un carro nuevo cada cierto tiempo, quizás no a ese extremo, pero podemos ver que quizás nos relacionamos o identificamos un poco más con este hombre rico, pero no es aún por eso que yo digo que somos más como este hombre. Y lo digo más porque este hombre fue indiferente al sufrimiento del hombre pobre. Y yo creo que ahí, si somos muy honestos, es donde más nosotros como humanos en la cultura que vivimos hoy somos muy similares a esa indiferencia al sufrimiento y a la necesidad de otras personas. Vivimos indiferentes a las necesidades de nuestros vecinos, a las necesidades de personas quizás con las que trabajamos. Y vamos a leer el resto de la parábola en un momento y lo que pasa, pero en ningún momento vemos en estos primeros versículos que este hombre rico se compadeciera de Lázaro, que le diera algo, que le diera de comer, que le ofrezca comida, que le ofrezca ropa nueva, quizás ropa que él ya no usaba, que sin duda alguna es como muchos de nosotros con un closet lleno de ropa y que dices no tengo nada que ponerme, ¿no? Y poderle darle algo a este hombre.
Podemos decir entonces que este hombre rico solamente le importaba su vida, solamente se enfocaba en él mismo, su comunidad, sus lujos, sus posesiones. Y culturalmente, cuando estudiamos en el pueblo de Israel en esos días, ¿no? Una persona como este hombre pobre, como Lázaro, que tenía llagas, que tenía esa enfermedad en su cuerpo, era asociado con cierta impureza, era de manera excluida de la vida religiosa, excluido de la vida social. Entonces pues no interactuaba con nadie, era rechazado quizás de alguna manera por estos diferentes grupos y diferentes personas. Era también visto como un castigo divino, considerado como maldecido por Dios, que tuviera estas llagas, ¿no? Estas enfermedades en la piel. Entonces eso también lo hacía como que se alejaban de él las personas. Y por último también, entonces vemos que era rechazado, no podía trabajar, no podía tener un trabajo y mantenerse por sí mismo, era ignorado por todos. Era realmente una manera muy difícil de vivir. Y vemos que aquí está entonces a la puerta de este hombre rico. Era obvio que él estaba ahí, mas sin embargo era evitado, era ignorado. A pesar de que sin duda alguna él quizás le pedía ayuda, o a personas que caminaban por ahí a los alrededores y pedía ayuda y compasión. Y de nuevo, quizás hoy no somos nosotros muy diferentes a este hombre rico. Ya viendo todas las circunstancias más a detalle, vemos que somos quizás más enfocados en nosotros mismos, en nuestras comunidades, en nuestras posesiones, en nuestros intereses. Y si hay algo que viene a estorbar o a interrumpir esa comodidad, esos intereses, pues lo ignoramos, ¿no? Ignoramos quizás la necesidad de otras personas a nuestro alrededor. Lo que nos revela esta parábola en estos primeros versículos, en la presencia de Lázaro, específicamente en la vida de este hombre rico, es que revela la ceguera moral de este hombre, que lo veía todos los días a su puerta y aún así lo ignoró por completo. Lo veía todos los días y prefería ignorarlo, prefería ver a otro lado, ¿no? En vez de realmente tratar de hacer algo. Y quiero que pienses por un momento si hay alguna causa, hay algo, una injusticia, una causa alrededor tuyo, o quizás hay alguien que está en necesidad y que ves constantemente y que has estado ignorando ya por un tiempo. Quiero que pienses eso por un momento. ¿Es alguien, es algo, una causa, una necesidad que has estado ignorando? ¿Estás siendo igual a este hombre rico? Y en este principio de la parábola vemos que ya Jesús había cautivado el corazón de sus discípulos y de unos fariseos que estaban a los alrededores oyendo, y estos fariseos les encantaba y amaban el dinero, ¿no? Entonces le estaba hablando a ellos precisamente, y bueno, lo bueno es que nosotros no somos así, no amamos el dinero, ¿no? Bueno, puede que sea un poquito, pero seguimos la lectura en el versículo 22. Dice: con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. Y el hombre rico también murió y fue enterrado, y fue a un lugar fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Y nos vamos a detener ahí, vamos a explicar estos dos lugares, porque ambos murieron. Dice que estos dos hombres murieron relativamente cerca uno al otro, pero vemos que están en dos distintos lugares, dos lugares diferentes. Dice que el pobre estaba junto a Abraham en el banquete celestial. Otras versiones de la Biblia dicen que estaba al seno de Abraham. Lo que eso significa es, era una expresión judía para referirse al paraíso, o a un lugar de bendición, al lugar después de la muerte, ¿no? El paraíso, cuando Jesús está a punto de morir y le dice a ese delincuente que estaba creyendo en Jesús, le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Era ese lugar después de la muerte, junto al lado de Dios, en la presencia de Dios. Era un lugar designado para los justos, un lugar para aquellos que tenían comunión con Dios, el temor a Dios. Entonces el seno de Abraham significaba hasta cierta manera esa seguridad, esa paz, esa cercanía, esa aceptación divina, y reconocer entonces que era esa intimidad con Dios. Ahí vemos que ahí estaba Lázaro. Lázaro estaba en un lugar de posición de honor, porque estar recostado junto a alguien importante era un privilegio, estar así de cerca. Vemos que él estaba, dice, al seno de Abraham, estaba así de cercano. Era un lugar de honor, a pesar de que este hombre no había tenido nada en la vida.
Y por otro lado vemos que entonces este hombre rico dice que fue al lugar de los muertos. Otras versiones nuevamente dicen el Hades. El Hades es esta palabra griega que significaba literalmente lugar para los muertos o infierno, que en algún momento también se menciona en la Biblia. Pero vemos que ahí, aún en ese lugar de tormento, estaba consciente y podía darse cuenta de lo que estaba sucediendo, y creo que eso era aún más tormentoso aún, ¿no? Y se da cuenta que está Abraham con Lázaro en el otro lugar. Él estaba en el lugar de sufrimiento, y en ese lugar, en el Hades, realmente no es el lugar final. Tanto el paraíso como el Hades son lugares temporales en los cuales las almas van y esperan realmente ese juicio final, ese momento en el cual Dios va a hacer el último juicio y dice que va a abrir un lago de fuego y de azufre que describe Apocalipsis 20, del 13 al 14, donde va a enviar al diablo y a todos aquellos que no fueron escritos en el libro de la vida y que de alguna manera quizás ya han estado en espera ahí, ¿no? En el Hades, que van a ser enviados finalmente a un juicio, a una vida eterna en el lago de fuego y de azufre. Por otro lado, también dice que va a construir entonces un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén, para que todos aquellos que han estado ya en el paraíso y todos los que hemos creído en él, que describe Apocalipsis 21 del 1 al 5, al igual que Isaías 65, 17 al 20, todos aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, pasaremos una eternidad en ese lugar maravilloso. Entonces vemos que Jesús está hablando de estos dos lugares, está hablando precisamente y está describiéndoles que este hombre pobre, murió y fue llevado. Dice que los ángeles lo llevaron directamente junto a Abraham al banquete celestial, y vemos que Lázaro murió sin ningún tipo de funeral o reconocimiento. Quizás nadie se dio cuenta que murió. Inmediatamente los ángeles dice que lo llevaron sin ningún tipo de honor humano, pero que fue exaltado y fue llevado a un lugar de honor junto a la presencia de Dios. Y por otro lado, este hombre rico dice que fue sepultado. Lo más seguro tuvo un entierro costoso, tuvo algo, quizás un reconocimiento caro, por lo mismo que él le importaba eso. Mas sin embargo, su alma fue enviada al Hades, un lugar de tortura y de tormento. Y vamos a seguir la lectura de lo que sucedió en el versículo 24. Dice: el hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Y Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tú tuviste todo lo que quisiste durante la vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa y ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Vemos que entonces aquí Abraham le responde, ¿no? Se da cuenta del sufrimiento que él tiene. Este hombre está sufriendo en las llamas y le dice a Abraham: envíame a Lázaro. Y es curioso que le dice: envíame a Lázaro. Entonces vemos que no necesariamente Lázaro era un hombre que él no sabía quién era o se había dado cuenta de él antes. No, o sea, lo ignoró toda su vida. Significaba entonces que sí sabía de la necesidad que él tenía, sí estaba consciente que él estaba allí y que era un hombre que necesitaba, pero esa ceguera moral lo veía todos los días e ignoraba la necesidad de él por completo. Y era precisamente a él al que estaba pidiéndole que le enviara para ayudarlo. Y nos damos cuenta entonces, estamos actuando igual a este hombre nosotros hoy, que quizás estamos conscientes de algo, pero estamos decidiendo ignorarlo o evitarlo. Y aquí el padre Abraham, ¿no? El padre de la fe, le dice a este hombre rico: tú tuviste todo lo que querías y nunca te compadeciste, nunca quisiste ayudar a este hombre pobre, a Lázaro, nunca te preocupaste por él. Y ahora él, que no lo tuvo todo en la vida, pero tuvo lo más importante, que quizás fue ese temor a Dios. Sin duda alguna fue el temor a Dios, por lo mismo que él estaba ahí disfrutando de la eternidad con él. Era un hijo de Dios, tenía una relación con Dios, ahora estaba gozando en el paraíso. Y aunque aún así Abraham quisiera, le está diciendo, no, nos divide un gran abismo, o sea, no hay ninguna manera de cruzar de un lugar al otro, es imposible, ya es demasiado tarde tratar de cambiar en este momento, tratar de hacer algo al respecto, ya es demasiado tarde.
El versículo 27 dice: entonces el hombre rico le dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Vemos que este hombre, alguien que siempre se había preocupado por sí mismo, se había vestido bien, tenía todas las comodidades, se preocupaba por su bienestar, por sus intereses y por nadie más, ahora se estaba preocupando por sus 5 hermanos. Ya era tarde para él, pero estaba tratando de hacer algo para que sus hermanos supieran, porque no quería que sus hermanos terminaran en el lugar donde él estaba, que sin duda alguna él sabía iban a terminar ahí precisamente porque ellos también estaban viviendo de la misma manera que este hombre. Y le pide a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre. Y él le responde, Abraham le dijo, dice el versículo 29, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán por sus pecados y volverán a Dios. Vemos que aquí el hombre rico está desesperado para que su familia oiga y cambie y se arrepienta y vuelvan a Dios, que se acerquen a Dios, que dejen de vivir de la manera que estaban viviendo, que sin duda alguna era la misma vida que este hombre llevó. Y Abraham le dice: ya Moisés y todos los profetas se lo han dicho, les han advertido sobre la necesidad de arrepentirse y del arrepentimiento, lo tienen en las escrituras, tú ya lo oíste, en otras palabras, tú también lo sabías, tú también ya lo habías oído. O sea, era casi que imposible no saberlo porque culturalmente leían el Torá, leían las escrituras de Dios, ya sabían ellos lo que iba a suceder y lo que Dios les estaba diciendo de arrepentimiento, de arrepentirse al pecado, de vivir en cercanía, en obediencia a lo que Él quería. Ellos sabían, Él conocía el Torá. Ya este hombre, al igual que sus hermanos, por eso Abraham le dice, ya Moisés y los profetas se lo han dicho. Ellos simplemente no lo han entendido o no han querido entenderlo o lo han ignorado. Tú ya lo sabes. Por eso es que le dicen: no, padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, ¿no? Ellos, en otras palabras, lo tienen allí, pero no le hacen caso. O sea, no le dan importancia. Y yo creo que nosotros también, en alguna manera, muchas veces hemos oído lo que Dios dice en su palabra, hemos oído el mensaje de Dios al arrepentimiento, pero aún así no le hacemos caso, aún así no le damos importancia, no ponemos importancia al hecho que sí hay un destino eterno y que hay vida después de la muerte. Estamos más bien solo interesados en nuestra vida aquí en este mundo, en nuestra comunidad, en nuestra comodidad aquí en este mundo. Pero hay 2 lugares al cual tú vas a pasar una vez partamos de este mundo y poder pasar una eternidad o en el lago de fuego o en un lugar maravilloso como lo es esta nueva Jerusalén. Hoy, sabes, Dios te está dando la oportunidad de asegurarte dónde vas a pasar esa eternidad. Que no sea demasiado tarde como este hombre rico que ya estando allá quería hacer un cambio, pero ya no podía hacer nada, ya era demasiado tarde. El hombre rico por eso le suplica: no, padre Abraham, pero envíales a alguien de los muertos a ellos para que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. O sea, quería algo supernatural, ¿no? Algo que les impactara, que un muerto fuera y les hablara y les dijera la importancia de arrepentimiento. Y saben, nosotros muchas veces somos exactamente iguales, estamos esperando algo sobrenatural, que Dios hable desde los cielos y que sea así de claro y de evidente y poder impactar nuestra vida así de algo sobrenatural. Pero ya sabemos lo que dijo ahí Abraham. Ya lo tenemos en la Biblia, ya sabemos lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Él nos ha dicho que la paga del pecado es la muerte eterna y nos ha dicho que todos hemos pecado y nos está diciendo que no nos sirve de nada ganar el mundo, ganar todo lo que tú quieras aquí y perder tu alma. Ya las escrituras nos han dicho que todos los que recibimos el mensaje de Cristo y lo aceptamos en nuestro corazón y creemos que Él es el Hijo de Dios, dice que nos da el derecho de ser hijos de Dios, nos da el derecho a ser sus hijos. Ya la Biblia no lo ha dicho, pero estás ignorándolo, estás no dándole importancia a eso, o queremos eso sobrenatural de parte de Dios para entonces obedecerle, para entonces acercarnos. ¿Sabes? La Biblia dice que es por fe que nosotros debemos creer en nuestro corazón.
No por esas cosas sobrenaturales que puedas ver, sino es por fe que vas a creer lo que la palabra de Dios dice. En Romanos 10:10 dice, pues el creer en tu corazón que eres hecho justo, dice, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Nos damos cuenta que es la fe. Es el creer, es el darle la importancia realmente. No, si viene un muerto, si viene eso sobrenatural en tu vida a decirte o a impactarte de cierta manera, entonces ya eso no es fe, porque ya estás creyendo porque hay una evidencia, estás creyendo porque ya algo pasó, pero requiere fe. Finalmente aquí Abraham le responde a este hombre que estaba clamando desesperadamente que enviara a un muerto, que enviara a Lázaro para hablarle a sus familiares. Le dice en el versículo 31, pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levante de los muertos. Y ahí terminó la parábola, ahí termina esa historia y termina realmente enfatizando, dando importancia a la urgencia de responder al llamado de Dios hoy, de escuchar realmente lo que Dios está hablando a tu corazón hoy, porque te está dando una oportunidad el día de hoy y puede que sea la última oportunidad que tú tengas el día de hoy. ¿Estás siendo igual a este hombre rico que has oído de la palabra, que has oído y sabes las escrituras, las conoces, sabes lo que Dios te ha estado llamando a hacer, pero no estás prestando importancia a lo que Dios desea en tu vida, a esos principios en tu vida? O también por otra parte estás viviendo solamente enfocado en ti mismo, donde no te preocupa nada más ni nadie más, solo te preocupa tu comodidad, tu bienestar, tus intereses y nadie más. Estás ignorando el llamado de Dios al arrepentimiento, porque déjame decirte que sí hay un lugar eterno, sí hay un lugar en el cual vas a pasar toda una eternidad, y que Apocalipsis 20 versículo 14 y 15 nos dice, la muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Vemos que sí va a haber entonces una muerte final. Dice, y aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida eran arrojados al lago de fuego. ¿No quieres perderte esta oportunidad a que tu nombre esté escrito en ese libro de la vida? ¿Está tu nombre escrito ya en este libro? Sabes, este hombre rico, su nombre no estaba escrito en ese libro, y que ahora mismo está en el Hades esperando este momento en el cual finalmente va a haber esa segunda muerte eterna para él, en el cual va a estar en un lago de tormento y de fuego por el resto de su vida. La pregunta es, ¿tu nombre está escrito en ese libro? ¿Qué tal el nombre de tu familia o de un familiar? ¿O qué tal el nombre de tu mejor amigo o de los compañeros con los que tú trabajas? ¿O qué tal el nombre de tu vecino? ¿Te importa el destino final de alguien más? ¿Te importa el destino final de tu familiar, de tu vecino? ¿O vives también despreocupado, sin importancia de lo que las personas puedan pasar? Sabemos que Dios nos está dando una última oportunidad el día de hoy. Quizás pueda ser la última oportunidad que Él te está dando, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. Sabemos que es esa muerte en ese lugar de fuego. Pero sabemos que todos merecemos esa muerte, pero gracias a Cristo Jesús, que vino a morir en esa cruz, nos da la oportunidad para que por fe creamos en Él, que Él murió y nos perdonó de todo pecado, y si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, entonces seremos salvos. Nos da el privilegio de ser hechos hijos de Dios, y cuando hacemos eso, entonces si venimos a ser hechos hijos de Dios, como dicen las Escrituras, dice que entonces nuestro nombre va a ser agregado a ese libro de la vida. Entonces ya tu nombre es agregado a ese libro para que podamos disfrutar de esa eternidad con Él, y la buena noticia es que no podrá ser borrado. Es lo que dice Apocalipsis 3:5, que nadie va a poder borrar ese nombre de ese libro. Y Jesús entonces les dice a sus discípulos la importancia de que su nombre esté escrito ahí y que nos gocemos por eso. En el versículo 20 de Lucas 10, aquí Jesús le dice a sus discípulos, no se alegren porque los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Eso es realmente lo importante. Debemos alegrarnos que nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos, porque hemos reconocido que Cristo Jesús es el Hijo de Dios perfecto, que vino a morir y a pagar ese pecado por nosotros, y le hemos recibido y hemos creído.
Y es importante que el día de hoy tú también te asegures de que tu nombre esté escrito en ese libro. Pero estás viviendo al igual que este hombre, ignorando, no preocupado, no dándole importancia a tu eternidad. Y por otra parte también una vida completamente indiferente a las necesidades de otras personas. O este es el momento que Dios te está dando para que eso pueda cambiar, para que dejes de enfocarte en ti mismo, pero que reconozcas que necesitas de Él, que finalmente hagas caso a lo que ya sabes que Él te ha estado hablando y que vengas a sus pies y te conviertas en un hijo de Dios y que puedas cambiar y dejar de vivir en egoísmo y poder dar de tu vida para otros, que puedas compartir con otros, que puedas preocuparte por la eternidad de otros. No quiero perder esta oportunidad sin darte esta oportunidad a ti. La palabra dice que debemos de confesar con nuestra boca que Él es el Señor y así seremos salvos, así seremos hechos hijos. Y cuando eso sucede, entonces ya tu nombre está escrito en ese libro. La palabra de Dios lo dice claro. Y si tú no sabes cómo hacerlo, yo te puedo ayudar. Solamente voy a hacer una oración en la cual tú vas a simplemente repetir después de mí, pero créelo en tu corazón, esas palabras. Y así entonces podrás ser podrás ser salvo, hecho hijo de Dios, y tu nombre va a estar en ese libro de la vida. Así que repite esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú moriste en esa cruz por mí. Perdóname por mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Y así de sencilla como pudo haber sido esta oración, si tú realmente la creíste en tu corazón, sabes que ya el Espíritu de Dios entonces ahora mora en ti, que te has convertido en un hijo de Dios y que en el cielo hay una fiesta porque un nombre más fue agregado a esa lista. Pero no podemos vivir igual, no podemos seguir viviendo igual. Ahora ya tenemos una responsabilidad y no podemos ignorar a ese pobre que está enfrente de tuyo, con el que tú trabajas, con el que tú vives. Tienes que preocuparte también para que estas personas conozcan de Cristo y que puedan tener la misma oportunidad. Tus familiares. Tenemos que cambiar, ya no enfocados en nosotros mismos, sino en la necesidad de los demás. Yo sé que Dios hoy te ha dado esa oportunidad, y si tú hiciste esa oración, realmente hay un gozo y celebramos que tú ahora eres parte de la familia de Dios. Pero hay muchas más personas que necesitan oír de Él y que Dios te está llamando a ti para que se las compartas. Gracias por haberme acompañado una vez más en este podcast. Si no lo has hecho aún, te animo a que te suscribas y que lo compartas con alguien más a quien pueda ser de bendición, y que cada semana se pueda unir y que juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.